¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a ver en la página 77 y 78 lo que corresponde al tema generalidades sobre un triángulo. Básicamente es más ver propiedades generales con respecto a triángulos. Por ejemplo, en el primer ejercicio se va a cumplir que la suma de los tres ángulos en un triángulo va a ser igual a 180. Entonces lo que voy a hacer es sumar los tres ángulos internos. 60 más x más 20 más 80 más 2x. He sumado las x y nos genera 4x, y al sumar los números nos da 160. ¿Qué hace el 160? Va a pasar a restar a 180. 180 menos 160 sería 20. El x pasa a dividir y finalmente x nos da 5 grados. En el ejercicio 2 me dan un triángulo isósceles. Entonces, si los lados son iguales, los ángulos son iguales. El ángulo que ves de rojo es el que yo he agregado. Si acá es 65, acá también debe ser 65. Y se va a cumplir lo mismo, que la suma de los tres ángulos vale 180. Entonces lo que yo he hecho es sumar los tres ángulos e igualarlos a 180. Sumo estos dos ángulos y nos da 130. El 130 pasa a restar a 180 y nos genera 50 grados el x. En el ejercicio 3, nuevamente me dan un triángulo isósceles diciéndome de que AB es igual a BC. Entonces, si estos dos lados son iguales, sus ángulos también deben ser iguales. Si acá había 4x, este ángulo también debe ser 4x. Ahí está. Después digo los tres ángulos deben sumar 180. Sería 20 más 4x más 4x es igual a 180. El 20 pasa a restar a 180 y nos da 160. El 8 que está multiplicando pasa a dividir a 160 y nos da finalmente que x es igual a 20. En el ejercicio 4 me dicen hallar el valor de x. Bien, lo que yo he hecho es sumar, agregar otra propiedad en la cual me indica que la suma de dos ángulos internos me genera un externo. En este caso el que estoy mostrando de rojo viene a ser la suma de 40 más 60. Nos da el ángulo externo. Y eso es 100. Ahora en el triángulo CPQ. En el triángulo CPQ se va a cumplir que la suma de los tres ángulos nos da 180. Aquí está. Entonces 40 más el ángulo que yo he hallado que es 100 más x nos da 180. Al sumar nos da 140 que pasa a restar a 180. Finalmente x nos va a quedar que es igual a 40. En el ejercicio 5 lo que he hecho es prolongar esta línea que estoy mostrando. Se ha prolongado, aquí está, y he aplicado la propiedad de que la suma de dos ángulos internos me genera un externo. Entonces digo 80 más 35, eso es 115, aquí está. Ahora voy a sumar estos tres ángulos, digo 115 más x más 125 debe darme 180. Al sumar 115 más 25 nos genera 140 que pasa a restar a 180. La respuesta final sería 40. En el ejercicio 6 lo que he hecho es completar los ángulos que nos faltaban. ¿Para qué? Para poder tener todos los ángulos en un cuadrilátero. En un cuadrilátero la suma de todos los ángulos es 360. Acá es un grado. Bien, entonces si acá es 20, le faltaría 160 porque estamos ante un ángulo llano. Si acá vale x, acá nos genera 180 menos x. Entonces sumamos 60 más 160 más 180 menos x más 70 va a dar 360. La suma de los cuatro ángulos que estoy mostrando, 60, 160 más 180 más 70, nos genera 470. El 360 como está sumando pasa a restar y el x como está con positivo pasa al otro miembro con negativo. Está con negativo, pasa con positivo. Entonces la resta me genera 110. Esa sería la respuesta. En el ejercicio 7 vamos a ver en el triángulo AIC. En el triángulo AIC podemos aplicar suma de ángulos internos me genera un externo. Mira, digo alfa más teta es igual a x. Eso está acá. Alfa más teta debe ser igual a x. Ahora voy a aplicar la suma de ángulos internos. Digo 80 más 2 alfa más 2 teta.
80 más 2 alfa más 2 teta. ¿Cuánto nos genera eso? 180. El 80 está sumando, pasa a restar y nos quedaría 100. Y aquí he sacado factor común entre 2 alfa y 2 teta. Sale factor común 2, nos queda que alfa más teta es igual a 50. Pero como x es igual a alfa más teta, entonces ya tengo el valor de x, que es lo mismo, 50. En el ejercicio 8 me dicen en un triángulo ABC, ahí está el triángulo ABC, se traza P hasta AC, aquí está P, ¿dónde debe estar P? En AC. Muy bien, de tal manera que AB, ahí está, es igual a BP, lo estoy señalando con circunferencias, y este es igual a PC. Muy bien, entonces, si tenemos que estos lados son iguales, me están dando hallar la medida de ABP. ¿Dónde está ABP? Está ABP, el ángulo de rojo es lo que me están pidiendo ya. Y me dicen que BCA es 40. ¿Dónde está BCA? BCA es 40, aquí está, BCA es 40. Muy bien, entonces si BCA es 40, BCA es 40, yo tengo dos lados iguales, entonces este ángulo son iguales. Por eso si acá es 40, acá también debe ser 40. Y lo que he aplicado es que la suma de dos ángulos internos me genera un externo, o sea, el que está acá. Entonces digo, 40 más 40 sería 80. Y nuevamente me doy cuenta que tengo un triángulo isósceles. Si acá es 80, pues acá también debe ser 80. Entonces en el triángulo ABP, se va a cumplir que la suma de los tres ángulos internos es igual a 180. Entonces voy a sumar 80 más x sería igual a 180. Entonces nos genera 80 más 80, 160. Pasa a restar a 180. Finalmente x nos va a quedar que es igual a 20. Ejercicio número 7. En el ejercicio 7 lo que voy a hacer es primero sumar los tres ángulos internos en ABC. Digo 80, mira, 80 más 2 alfa más 30 es igual a 180. Aquí está, ¿ve? Entonces se suma 80 más 30 que nos da 110. Y este 110 va a pasar a restar a 180. Entonces 180 menos 110 nos genera 70. El alfa debe quedar solo, el 2 pasa entonces a dividir. 70 entre 2 sería 35. Ahora voy a trabajar en el triángulo pequeño, en el triángulo ABD. En el triángulo ABD se cumple que 80 más alfa más x debe ser igual a 180. Aquí tienen, mira. Pero ya sé cuánto vale alfa. Acá está, me salió 35, entonces reemplazo. 35 debes más 80 es igual a 115, más x es igual a 180. Entonces x nos da 65. Por si acaso, ese no es el ejercicio 7, es el ejercicio 9. Este es el ejercicio 10. ¿Sí? En el ejercicio 10, y para terminar con este ejercicio, me dicen que si AB es igual a BC, acá está B, le he colocado un rayo, AB es igual a BC, le coloco otro, y este a la vez a AD. Entonces lo que yo he hecho es trazar una recta que une los vértices B y D. ¿Para qué? Para poder formar un triángulo. Ahora, si te das cuenta que si estos los lados son iguales, los ángulos tienen que ser iguales. Entonces tiene que ser 60, 60 cada uno. Y te das cuenta, se ha formado lo que es un triángulo equilátero, donde los tres ángulos y los tres lados son iguales. Entonces les he colocado 60 para cada uno, y si acá hay 60, pues acá debe ser 40, porque todo el ángulo B vale 100. Y te das cuenta, acá tenemos un triángulo isósceles, donde sus dos lados son iguales. Por eso sus dos ángulos deben ser iguales. El ángulo de celeste debe ser igual a x, porque acá es x. Muy bien, entonces ahora sumo los tres ángulos, en un triángulo. En el triángulo DBC, digo 40 más x es igual a 80. Entonces el 40 pasa a restar, aquí está restando, y x me genera finalmente 70. No sin antes recordarles que este es el ejercicio número 10 para que no se vayan a confundir, y el ejercicio anterior fue el ejercicio número 9. Ahora sí los tenemos en orden. Continuamos entonces. El 9, este es el 10, y ahí tienen su tarea. La tarea es la página 80, los ejercicios del 1 al 10.
Muy bien chicos, eso sería todo por el día de hoy. Conmigo será hasta otra oportunidad. Bye bye.